No se pierda este lunes en NCDN Investiga. ¿Qué impacto ha tenido la última reforma fiscal en el país 2 años después de su implementación? Al final lo que terminó la reforma fue tapando un nuevo hoyo que se iba a generar. Esta reforma, mal llamada reforma, que lo que implicó fue el incremento de impuestos más importante en la historia contemporánea de República Dominicana. ¿Por qué es tan necesario firmar un pacto fiscal en el país? No se lo pierda este lunes a las 7 de la noche solo por CDN. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Ania del Toro y hoy les presento una nueva serie de reportajes, esta vez analizando el impacto que ha tenido la última reforma fiscal para aumentar los impuestos 2 años después de su aprobación. Al finalizar el gobierno de Leonel Fernández en agosto del 2012, el Estado tenía el más grande déficit fiscal de la historia, es decir, que había gastado mucho más de lo que ingresó al erario. Es por eso que el recién elegido presidente Danilo Medina sometió en octubre de ese año una nueva reforma fiscal para intentar aumentar los ingresos del gobierno y cubrir el déficit de unos 187.000 millones de pesos que le dejó su antecesor. Veamos cuál ha sido el impacto de ese aumento en positivo 2 años después de su aprobación. Desde el año 2000 se han implementado en el país 10 reformas o modificaciones al Código Tributario Dominicano, 7 de las cuales han aumentado la carga de impuestos a la ciudadanía y al sector productivo mediante incremento de las tasas y la creación de nuevas figuras impositivas. Siempre han sido parches tributarios, no estamos hablando de una reforma fiscal, sino modificaciones coyunturales de las tasas y de los impuestos existentes en el país o la creación de nuevos para asumir o de alguna manera tratar de recaudar más dinero desde el punto de vista del ingreso del fisco. Que reformar es mejorar algo. Cuando usted incrementa impuestos que impactan la actividad económica y promueven la evasión y la elusión de impuestos y la informalidad, usted no está mejorando el sistema, usted está empeorando el sistema. La última reforma fiscal fue implementada por el presidente Danilo Medina y se aprobó a finales del 2012 con el fin de enmendar el déficit fiscal heredado por el último gobierno de Leonel Fernández, que al final de ese año alcanzó los 187.000 millones de pesos. Esto impedía a Medina cumplir con su proyecto de gobierno. Al final lo que terminó la reforma fue tapando un nuevo hoyo que se iba a generar como un resultado de 2 cosas. Uno, el compromiso por incrementar el financiamiento a la educación hasta el 4% del PIB, sin que eso se tradujera en un recorte en otras áreas. Pero por otro lado, también hubo un fuerte incremento en el pago de intereses sobre la deuda pública en ese año. Este nuevo aumento de impuestos provocó grandes protestas en el país y la demanda de explicaciones sobre el aumento de cerca de un 40% del gasto público durante ese año electoral, tomando en cuenta que el gobierno tuvo un ingreso extraordinario de más de 8.400 millones de pesos en impuestos por la venta de la Cervecería Nacional Dominicana. A pesar de las protestas que llamaron la atención de medios internacionales, la Ley 253-12 para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible fue aprobada a vapor por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Medina el 9 de noviembre del 2012. Según los economistas Pavel Issa y Eduardo Selman, la implementación del nuevo paquete tributario contribuyó a una fuerte desaceleración del crecimiento económico durante el primer trimestre del año 2013. La economía se desaceleró de forma dramática. El crecimiento fue cero. El crecimiento colapsó. Debo decir que no solo se debió a la reforma tributaria, también habían otros factores envueltos, el temor que generó el enorme déficit que se reveló que la administración de Leonel Fernández había generado con el claro y único objetivo de mantener al PLD en el poder. Bueno, lo primero que debemos resaltar es que durante el año 2013 esta reforma, mal llamada reforma, que lo que implicó fue el incremento de impuestos más importante en la historia contemporánea de República Dominicana, fue que penalizó las actividades económicas
La pieza aumentó los impuestos a los combustibles y a las telecomunicaciones y el selectivo al consumo de productos como cigarrillos y bebidas alcohólicas. Además, implementó un incremento gradual de la base del ITEVIS, incluyendo productos como el azúcar, el café y los aceites, lo que según Selman, vicepresidente ejecutivo de CRES, afecta directamente a la ciudadanía. La población en general son los más perjudicados. ¿Por qué? Porque a veces nos equivocamos y creemos que imponiendo un impuesto fuera del ámbito de los bienes de consumo, eso como que está fuera del alcance de la población en general. Y lo que tenemos que entender en República Dominicana es que donde quiera que usted ponga un impuesto, va a incrementar la estructura de costos interna de la República Dominicana y al final los precios de bienes y servicios que adquiere toda la población terminan siendo más caros, más elevados los precios. Pero cuando usted recibe un golpe en un momento determinado, lo primero que hace es recogerse. Y eso fue lo que pasó. La gente se recogió, dijo, yo no voy a gastar ahora. El sector privado dijo, yo no voy a hacer inversión ahora. Según ISA, afortunadamente las autoridades fiscales y monetarias reaccionaron rápido y se dieron cuenta del colapso, por lo que el Banco Central flexibilizó de manera significativa su política monetaria. Contrario a lo que siempre ha venido haciendo, que ha sido una política monetaria muy restrictiva para contener la devaluación y los precios. Y dijo, no, espérate, aquí hay una prioridad mucho mayor y es reactivar la economía y generar empleo. Y lo hizo adecuadamente, sin que eso implicara un descontrol de los precios y de la tasa de cambio. Afirma que el impacto negativo de la economía generado por el alza de impuestos disminuye a largo plazo, a medida que la ciudadanía se adapta al alto costo de la vida. Que gastes más en aceite, que gastes más en azúcar, ese impacto queda, claramente. Pero de alguna manera hay un reacomodo de los hogares al nuevo tipo de presupuesto. También quienes pagan impuestos sobre los intereses también se van reacomodando, también los que pagan impuestos sobre la propiedad inmobiliaria se van reacomodando y el efecto pues se va superando en términos del crecimiento y de las decisiones de inversión y las decisiones de gasto. A pesar del nuevo paquete fiscal, el gobierno no alcanzó su objetivo y percibió 8.398 millones de pesos menos de lo presupuestado en el 2013. Asimismo, este año se estima que recaudarán unos 13.354 millones de pesos menos de lo estipulado en el presupuesto nacional, a pesar del ingreso extraordinario percibido por las ventas de Orange y Tricom a la empresa Altiz. En este año 2014, nosotros estimamos cuando se presentó el presupuesto, de que el gobierno iba a recaudar 21.000 millones de pesos menos de lo proyectado. Pero como hay unos ingresos extraordinarios por 19.000 millones de pesos, eso básicamente terminará más o menos igual de como se tenía previsto, pero no fue planificado esto, fueron por eventualidades que gracias a Dios sucedieron para que no hubiese esa reducción. De no haberse producido la venta de estas importantes empresas en los últimos años, el país hubiera tenido que recurrir a un mayor endeudamiento para cubrir el déficit fiscal, que este año se estima alcance los 77.709 millones de pesos. No se pierda después de la pausa cuál ha sido el impacto directo de la reforma fiscal del 2012 en el sector productivo nacional. No se muevan, en breve continuamos con más informaciones. Muchas gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga y este especial analizando el impacto de la última reforma fiscal 2 años después de su implementación en el país. La reforma fiscal que entró en vigencia en enero del 2013 no solo afectó a la población en sentido general, obligando a un reajuste en los presupuestos familiares para cubrir el alza de los impuestos de la normativa, también laceró a algunos sectores de la industria nacional que por los altos impuestos percibieron grandes pérdidas debido al incremento del contrabando y la informalidad, y se redujo su aporte al fisco al disminuir su producción. Según el último informe de cuentas nacionales realizado por el Banco Central, el sector industrial de manufactura local pasó de representar un 21% del Producto Interno Bruto a casi un 12% de la participación del PIB,
Según la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias, Circe Almanzar, esto es sin contemplar los sectores de minas y construcción. El sector manufacturero es el que paga a través de sí mismo o a través de, como agente de retención, el 35% de los impuestos que se recaudan en el país. Entonces ahí hay una dicotomía, hay un problema de desigualdad que nos enfrenta a una situación o que nos coloca en una situación de repensar el desarrollo productivo, de repensar, de hacer un cambio de rumbo. Y es que la última reforma fiscal encareció los costos de producción en el país. El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas y Sostenibles, Ernesto Selman, afirma que esto además afecta a la competitividad de nuestras empresas cuando se enfrenten con productos importados de otros países con los que tenemos acuerdo de libre comercio. A mayores tasas y a mayor carga tributaria, las personas tienen un incentivo natural de tratar de evitar el pago de esos impuestos. Y de nuevo, como penaliza también el tema de la capacidad de competir de las empresas, pues entonces sus actividades se ven mermadas y eso implica menores recaudaciones de impuestos. Es por esto que especialistas concuerdan en que el incremento en las tributaciones fomenta el mercado ilegal, la evasión de impuestos, el contrabando y la falsificación. Aquellos sectores que más tributan, ya sea por los impuestos sobre la renta o por los impuestos indirectos que cobran a través de ellos, como es el alcohol o los cigarrillos o como los productos de consumo masivo, han tenido un decrecimiento en los últimos 2 años, porque la tasa de tributación lo que hace es que se fomente la informalidad y se fomenta la evasión. Es peor para los consumidores en términos de salud y eso entonces está, y en términos de las distorsiones económicas que trae el contrabando, falsificación y toda la actividad informal que se está dando alrededor de esto, eso trae mayores distorsiones y de nuevo eso además se traduce en menores ingresos para el Estado. Recordamos que en octubre de este año presentamos un trabajo sobre el contrabando de cigarrillos, situación que se ha ido incrementando aceleradamente desde la reforma fiscal del 2012. Ese sector aporta cerca del 1.2% de las recaudaciones fiscales al Estado dominicano, pero ha sido afectado con los incrementos de impuestos. Ha habido una merma y lo que se está provocando no solo es una disminución en la recaudación de los selectivos al consumo, que es lo que está aumentando gradualmente por la indexación, sino también una disminución en los impuestos sobre la renta que pagan estas empresas, porque en la medida en que ellas no ganan tanto dinero, pues pagan menos impuestos sobre la renta, tienen menos ganancia y entonces le afecta. Es por esto que muchos pequeños empresarios temen pasarse al sector formal y prefieren quedarse en la informalidad sin pagar impuestos. Sin embargo, el sector empresarial aboga por mejores políticas que fomenten la formalidad. Hay sectores de la economía que no pagan impuestos y hay sectores de la economía que están demasiado cargados. Hay que estimular la productividad en el país. No podemos seguir fomentando el rentismo, sino el trabajo, fomentar la formalidad, estimular que la gente se sienta motivado a registrarse. Más del 50% de la economía dominicana está en la informalidad y una de las causas para ello es justamente la difícil estructura del sistema tributario. La cantidad de declaraciones no es un proceso simple. Constituyes una empresa y de inmediato tienes que estar pagando impuestos sobre cuestiones que quizás ni siquiera has percibido como pequeño empresario. Un tema indefinido dentro de la reforma fiscal es la aplicación del impuesto a la circulación vehicular que castigaría a los de mayor valor por encima de los de menor. Este tributo, tras grandes protestas de diversos sectores de la población, no se aplicó. Por lo tanto, iba a contribuir a que el parque vehicular se moviera de vehículos de alto valor y alto consumo de combustible hacia vehículos de menor valor y menor consumo, como en otras partes de América Latina. Sin embargo, al dejar sin efecto eso, digamos, se está premiando a los ricos y se está penalizando, por lo tanto, a los menos ricos. El tema de los vehículos a quien más afecta es al ciudadano de manera directa. Ya los impuestos a nivel de los vehículos en el país tienen tasas que pudieran resultar elevadas, pero
La pregunta que habría que realizar es si la población dominicana está en condiciones de poder asumir ese golpe. Nosotros entendemos que si ese impuesto se aplica, estaríamos doble tributando, porque las empresas tienen un impuesto a los activos. Y ese impuesto a los activos contempla todos los activos, incluyendo las flotillas de vehículos. Por eso todos coinciden en que este impuesto debe discutirse tomando en cuenta a todos los sectores involucrados en la circulación vehicular, pues afecta considerablemente tanto a las empresas como a la población en sentido general. No se pierdan cuando regresemos por qué es tan necesario firmar un pacto fiscal en el país. No se muevan, en breve retornamos con más informaciones. Muchas gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga y este especial analizando el impacto de la reforma fiscal a 2 años de su implementación. En enero del 2015 subirán nuevamente de un 16 a un 18% el ITEVIS a más de 250 productos que consume a diario nuestra población, achicando aún más el bolsillo, sobre todo de aquellos más pobres y que devengan el salario mínimo. Mientras el sector empresarial demanda que se inicien las negociaciones para el pacto fiscal, el cual entienden debe incluir una regulación del gasto del Estado. Darling Corporán tiene 23 años y gana un sueldo mínimo de 5,000 pesos mensuales como conserje en un hospital público de la capital. Con esto vive en una humilde casa de menos de 25 metros cuadrados, ubicada en el barrio 27 de Febrero, por la cual paga 2,000 pesos mensuales de alquiler. Por ahora mismo, como yo le expliqué la otra vez, yo lo que estoy ganando son 2,900 pesos, porque cogí un préstamo para comprar un inversor y una televisión de mi casa, que necesitaba aquí para mi uso. Esto le deja solo 900 pesos mensuales para mantener a su esposa y 2 hijas de 5 años y 6 meses. Yo salgo a hacer chiripita cuando salgo de allá del trabajo. A veces la mujer mía también sale a hacer chiripita. Usted sabe, vamos allí, que vamos a ayudar al otro. La mujer mía va de una señora que la ayuda. Y así, sucesivamente, uno trata de, como le estaba explicando, de mantenerse. Sin embargo, cuenta que no les alcanza para comer. Él se sacrifica y a veces no desayuna. Ese día a las 4 de la tarde aún no había almorzado. Su esposa estaba comprando un picapollo con chofán para compartir entre todos. Pidiendo en prestado. El pobre, para poder sobrevivir, siempre tiene que tener deuda. Por eso le teme al alza del ITEVIS, que incrementará un 2% más a partir de enero del 2015, aumentando el precio de productos como los aceites, el café y el chocolate. Si sube el impuesto, con 900 pesos, ¿cómo me voy a ayudar yo? No me voy a ayudar en nada. En nada. ¿Cómo van a subir el azúcar? ¿Cómo yo hago un jugo? No voy a hacer un jugo, si me podía beber un jugo no me lo voy a beber. Desde el punto de vista de algunos de esos productos de canasta básica, no necesariamente en República Dominicana contamos con bienes sustitutos que podamos buscar el mecanismo de sustituir dentro de la canasta para suplir o buscarle la vuelta a ese aumento. Pero indudablemente cualquier aumento de tasa va a impactar en el consumo. En el caso del café, el azúcar y el aceite comestible que se le estableció el ITEVIS, si bien nosotros no estamos en desacuerdo de que para evitar los mecanismos de evasión se le ponga ITEVIS a todos los productos, esto ha generado sin duda alguna un problema de crecimiento del consumo, porque el producto se encarece y entonces tú tienes una disminución en el consumo del dominicano. Es por eso que el empresariado viene demandando la firma del pacto fiscal, el cual está contemplado en el artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Esta consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo,
mediante un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento. El pacto es una forma de decir, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que llegar a algún tipo de arreglo entre los sectores, entre todos los sectores de la sociedad, para dotarnos del Estado que queremos. El contenido que debe tener el pacto fiscal. Una ley de responsabilidad fiscal que ponga ciertos límites hasta dónde puede el gobierno y el sector público gastar, asumir déficit y asumir deudas. Por otro lado, nosotros entendemos que debe tener una reforma integral al Código Tributario. O la más efectiva de las reformas tributarias no se hizo creando impuestos, se hizo a través de los comprobantes fiscales. Todavía esa reforma está incompleta, porque todavía tú tienes la posibilidad de tener un comprobante fiscal o no tenerlo. Creo que tenemos que llegar al momento en que tengamos todo, tenga su número para poder cruzar la información. Por esto, economistas y empresarios abogan porque haya leyes que impongan límites para evitar el despilfarro de los recursos del Estado, lo que evitaría que la ciudadanía en general no tenga una carga tan pesada de impuestos. Tenemos que llegar a repensar nuestra forma o nuestro esquema tributario en el país. Además de pensar en qué estamos gastando nuestros recursos, porque eso es parte de lo que es una reforma fiscal a nivel integral. No podemos seguir teniendo este Estado infuncional. Y este Estado infuncional se debe, en parte, al problema eléctrico, que está consumiendo el 10% del presupuesto nacional todos los años. Sin embargo, en una entrevista realizada por el periodista mexicano Alberto Padilla para la revista Mercado, el expresidente de la República, Leonel Fernández, insistió en que el tema de la fiscalidad es un problema financiero público nacional, no de despilfarro o gasto, sino de insuficiencia de ingresos. Reformar el gasto es la primera gran tarea pendiente. Estamos financiando un Estado absolutamente incapaz de proveer los servicios fundamentales que demanda la población y por las cuales paga impuestos. Hay ya unos límites al incremento del gasto público, que por ejemplo en años de elecciones se incrementa en más de 40% el gasto público, que es mucho, que haya un cierto límite en los déficits fiscales. Deberíamos estar discutiendo una estructura impositiva mucho más sostenible en el tiempo. Hay sectores de la economía que no pagan impuestos y hay sectores de la economía que están demasiado cargados. Hay que estimular la productividad en el país. No podemos seguir fomentando el rentismo, sino el trabajo, fomentar la formalidad, estimular que la gente se sienta motivado a registrarse. La Estrategia Nacional de Desarrollo también consigna la firma del Pacto Eléctrico, cuya discusión está pautada para iniciar a inicios del 2015. Actualmente el Estado gasta más en subsidio eléctrico que lo que invierte en salud, educación y seguridad social, por lo que todos concuerdan que la firma de este pacto es el inicio de la solución al tema fiscal para que el Estado pueda disponer de más recursos y no requiera aumentar constantemente los impuestos a la población y al sector productivo. Según la Estrategia Nacional de Desarrollo, ya se debió haber iniciado el diálogo para el pacto fiscal, el cual debe incluir mecanismos para reducir la evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público y elevar también la eficiencia y transparencia y equidad de la estructura tributaria. En un año ya tendremos nuevamente elecciones generales, por lo que es urgente discutir este pacto y evitar que tengamos que recurrir nuevamente al alza o creación de nuevos impuestos para cubrir el déficit fiscal por el excesivo gasto del Estado. Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Los espero en una próxima entrega de NCDN Investiga. Muy buenas noches.